Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola, ¿cómo están? Acá estamos siempre listos y siempre en vivo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Cómo está, señor Roger Villegas? Muy buenas tardes, Jocelyn, para ti, para toda la audiencia que sintoniza a esta hora Al Día. Hoy un día histórico, un día trascendental para la patria, 204 años de la batalla de Carabobo, también día del ejército bolivariano, un día para exaltarnos toda esa estrategia que lideró Simón Bolívar, también José Antonio Páez y la Legión Británica, este ejército extranjero que también colaboró en esta gesta independentista. Jocelyn. Mira, bueno, obviamente se dice mucho acerca de esta batalla como una de las que marcó significativamente pues el hecho o el proceso independentista de nuestro país. Pasó algo antes, pasó algo después, pero esta batalla sin duda es la que resalta incluso como que colocó ese sello de independencia de nuestra nación y marca ese antes y ese después. Pero para llegar a esta batalla se transita por toda una campaña, por toda una estrategia, que es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo además logramos? ¿Cómo llegaron nuestros soldados? ¿Cómo estuvo el rol de las mujeres también presentes? De hecho, en muchos de los escritos se dice que se sumaron a esta gesta 14, 20 mujeres. No se tiene como una cifra como exacta, ¿no? Pero en el hecho como tal, en el campo de batalla, hubo mujeres también que formaron parte de esto y es algo que no se menciona mucho. Obviamente surgen siempre los nombres más significativos, más representativos, pero estuvo la mujer también presente en el hecho como tal, vestidas de soldados. Hay muchos datos curiosos incluso sobre esta batalla en los que a veces no hacemos como una pausa, pero que sí vamos a recorrer el día de hoy para conocer cuáles fueron esas estrategias, Roger. Así es, también las maniobras, cómo aprovecharon el terreno incluso a su favor, ¿no? Esa estrategia militar que aplicó nuestro libertador Simón Bolívar, todo eso vamos a estarlo conversando el día de hoy, sin duda, ya lo nombré. Entonces, es interesante, ¿no? Esto que tú dices, estos datos que son poco conocidos, podemos abordarlo el día de hoy. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Carla nos da más detalles de qué sucedió justamente un día como hoy. Adelante, Carla. Pocos personajes en la historia, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, han demostrado una lucidez y capacidad estratégica como la de Simón Bolívar. Sus triunfos resonantes y trascendentales aún hoy son objeto de estudio en los más prestigiosos centros de formación militar y política. Aunque España no movió inmensas tropas para enfrentarlo y Bolívar tampoco las tuvo en abundancia, ya desde 1813 su genio militar empezó a generar verdadero pánico entre los ibéricos. Lo asombroso es que Bolívar no era un militar profesional en el sentido estricto. Su formación era básica, su instrucción teórica no iba más allá de nociones de disciplina. Pero la forma en que desarrolló su campaña y la terminología de su correspondencia revelan un estratega adelantado a su tiempo. Expertos encuentran en sus hazañas principios avanzados de planificación. Aplicó tácticas como el orden oblicuo de Federico II de Prusia e incluso formaciones romanas descritas por Tito Livio. Su genialidad residía en que veía lo militar totalmente imbuido con la política, con principios que evocan al mismísimo Maquiavelo. Entendía la economía de fuerza, analizaba el terreno y al adversario, y daba una importancia capital a la logística. Se sabe que leyó a Polibio, Julio César, Mauricio Zanogia y estudió las tácticas de Napoleón. Todo esto demuestra que cuando hablamos del Bolívar estratega, hablamos del auténtico líder, dotado de astucia, imaginación y un ingenio que cambió el curso de la historia. ¿Y tú conocías esta faceta de Simón Bolívar? Bueno, datos significativos que vamos a estar conversando durante este episodio y además también ver cómo de manera simbólica y representativa se vincula esta batalla de Carabobo con la guerra multiforme que se ha querido imponer contra Venezuela.
Y al igual que en estos tiempos, Venezuela sigue enfrentando nuevos imperios que pretenden vulnerar nuestra soberanía. Y nos toca ser estrategas también. Exactamente. Para sortear las dificultades. Sobrellevar toda esa situación. Mira, hay algo que encontré que me parece algo curioso, porque además uno cuando o ha aprendido a ver la historia de otro punto de vista, porque siempre, digamos, uno ha insistido en que debe ser algo rico tal cual como sucedió, no como es. Cuando la miramos con ese sentido de la emocionalidad y con ese sentido de importancia que tuvo, obviamente encontramos cosas como las siguientes. ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, los soldados una noche antes? Porque además era la celebración de San Juan. Sí. Alegres, asustados. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo pensabas tú que era la cosa? Sí, no, bueno, hemos tenido la oportunidad en otros capítulos de hablar sobre esto, ¿no? Y decían que estaban alegres de cierta forma, ¿no? Mira, encontré algo justamente que quiero compartir contigo también y con quienes en este momento nos están viendo, con nuestros invitados, que seguramente van a hacer referencia también a esto. Decía, alegre y bulliciosa era la marcha de nuestros regimientos. Más que a reñir una batalla, aquellos bravos ansiosos por llegar al término deseado parecían dirigirse a una feria. Esto lo describe Eduardo Blanco en su novela Venezuela Heroica. Esto obviamente son horas antes de que se diera eso, ¿no? Y describe un poco de nuestro espíritu, de lo que somos, ¿no? Ante cualquier dificultad, obviamente. Salir al paso. Además, también el tema del tiempo. Hay quienes relatan que duró 45 minutos aproximadamente, unos dicen que duró un poco más. Entonces esos relatos también son interesantes, un poco cotejar la historia y saber qué sucedió realmente. Hay un parte de guerra de Simón Bolívar, de hecho, el 25 de junio de 1821, que da como algunos detallitos. Pero bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, que son quienes conocen además de este tema y nos van a dar todos esos detallitos de esas estrategias que fueron utilizadas antes incluso y durante esta batalla de Carabobo. Adelante. Un día como hoy se celebran 204 años de la batalla de Carabobo y es por eso que hemos invitado a dos personajes que ya nos han acompañado en otras oportunidades. Y tenemos que presentar a Henry Navas, historiador. Bienvenido al día. Buenos días, Hola, buenas profe. tardes. ¿Cómo están? Un gusto. Ya vamos a conversar incluso en detalle acerca de este día tan importante. Hernán Olivi, profesor de Geopolítica y Prospectiva. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por esta nueva invitación. Sí, bueno, y vamos a acompañar a nuestro público televidente, incluso los que nos están viendo por las redes, y conversar un poco acerca de los datos curiosos y unos detalles que posiblemente se desconozcan al respecto del desarrollo de la batalla. Para llegar a esta batalla, decíamos, se transitó por esa campaña, ¿no? Y justamente en esa campaña hay un montón de estrategias que podemos traer a colación en este tiempo actual, profe. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que están en la batalla. Decíamos hace unos minutos que en ella se concreta fundamentalmente todo el esfuerzo, no es la batalla, sino la campaña. Digamos, uno de los estudios que tenemos que hacer en cada una de las batallas, primero en quiénes eran los que estaban allí, qué tenían en la mente ellos. Decimos que, bueno, en la batalla de Carabobo eran dos cosas que estaban presentes, que provenían fundamentalmente de ese esfuerzo de guerra que parte de 1811 en adelante y que tiene un punto de inflexión, en nuestra opinión, de 1819, es decir, del Congreso de Angostura. En el Congreso de Angostura se van a consolidar dos cosas. En primer lugar, el modelo de república que propone Bolívar el 15 de febrero en el contexto de la instalación del Congreso de Angostura. No es cualquier cosa. En ese momento, digamos que uno de los puntos más elevados del análisis político y filosófico de Bolívar es precisamente en ese discurso. Pero también había otra cosa. Digamos que en ese 1819 se dibuja con claridad, no es una estrategia, es una doctrina militar, claro, que en fin de cuentas es la concreción o la expresión, digamos, de los aportes, de los componentes de esa fuerza militar. Es decir, de todos esos 300 y tantos años de resistencia de un pueblo que, bueno, que se negó desde la llegada del invasor español a someterse al oprobio del imperio y, por supuesto, del reinado de España. En ese sentido,
digamos que nosotros tenemos la enorme resistencia que se da por parte de nuestros aborígenes o de nuestros afrodescendientes o de los blancos que le hicieron resistencia en un sinfín de batallas que se van a dar y de rebeliones que se dan, pero con mucha antelación, a 1819. Ahora, la grandeza de nuestra vanguardia, en este caso de Bolívar, no solo está en... Bolívar es mucho más que un dirigente militar, es un estadista que va mucho más allá. Por supuesto, con un genio militar, pero también un genio que es capaz de diseñar una república que definitivamente le toma distancia a las demás repúblicas existentes, digamos, en el contexto de lo que era Europa. Eso hay que decirlo. Yo me rehúso a creer, como algunos autores tratan de sostener, que Bolívar era la réplica de sus enseñanzas, diga usted, en materia del pensamiento militar europeo. Por supuesto que no lo era, y el mejor reconocimiento de eso no está en la lectura que hacemos de nuestros héroes patrios, sino básicamente de los dirigentes del ejército contrario, del enemigo. ¿Cómo lo describían? Claro, bueno, nada más y nada menos que ese caballero es llamado sin duda Pablo Morillo, el jefe de la expedición que cruzó el Atlántico y el Caribe para llegar en 1815 acá, Margarita, por cierto. ¿Qué decía Pablo Morillo? Que él decía que no comprendía. ¿Y por qué no comprendía? No comprendía la doctrina militar, no comprendía la logística, no comprendía ni siquiera las operaciones de inteligencia, no comprendía las tácticas, por ejemplo, aquellas utilizadas en la quesera del medio, las operaciones, no comprendía ni siquiera las estrategias. Y no lo comprende porque, en fin de cuentas, la doctrina militar es el resultado de la concreción, digamos, de toda la experiencia de resistencia de un pueblo que de manera extraordinaria nuestro padre libertador logra concretar y presentar. Por supuesto, por no conocer esa doctrina militar, por eso los derrotamos. De hecho, lo escribió como incansable. Sí. Ahora, el ejército patriota venía consolidando espacios con campañas previas como la del centro, también como la del llano. Pero específicamente en esta campaña de Carabobo, ¿cómo fue esa configuración? Sí. Bien, este es un momento interesante porque precisamente viene después de la consolidación o de haber asegurado, pues, el gobierno en la Gran Colombia. Lo que llamaba antes Colombia la Grande, o que lo llamamos ahora para diferenciarlo de la actual República de Colombia. Entonces, ya incluso esto fue un hecho que España reconoció al enviar a Morillo, ¿verdad?, a firmar un tratado de armisticio con el Libertador en el año 1820. Entonces, ese tratado de armisticio, bueno, eso duró 6 meses nada más, pero incluso de la Torre, que era entre comillas, de la alta alcurnia. Miguel de la Torre. Miguel de la Torre, que era mariscal de campo. Él venía a apaciguar a unos melindrosos, a unos... Era la descripción que él tenía. Entre comillas, zarrapastrosos, es que él era el conde de Torrepando. Y le tocó asumir el control del ejército realista en virtud que Pablo Morillo, después de la firma de armisticio, se fue para España. Y muy bien, como lo decía el profesor Henry Nava, una de las mejores demostraciones de las competencias y la calidad de guerrero de los llaneros venezolanos, de los patriotas venezolanos, era que él le dijo al rey: póngame un país y 1000 llaneros y le pongo Europa a sus pies. Porque es que Morillo no era cualquier oficial. Morillo venía de vencer a Napoleón Bonaparte en las guerras napoleónicas. De la Torre, el mariscal de la Torre también estuvo en las guerras de independencia de España contra Napoleón. De hecho, los batallones que intervinieron en la batalla de Carabobo no eran batallones entre comillas, de huele frito. Batallón Valencey, Batallón Burgos de 1626, fundado en España. Hablando de las características justamente de los batallones, usted mencionaba algo hace un ratico, ¿no? ¿Cómo era el ejército bolivariano? Tenía, digamos, ciertas características muy diversas y yo creo que eso fue también de la mano con esas estrategias que aplicaron quienes estuvieron al frente de esa batalla. Fue determinante o sea, cada característica, además de cada persona, cada individuo que estaba allí. Bien. Era interesante para el ejército venezolano, el ejército libertador estaba conformado por muchos patriotas colombianos, venezolanos
incluso había de algunos otros países, sobre todo lo de Gran Bretaña, otro de Irlanda. Polacos. En polaco también había. Sin embargo, escuché en alguna oportunidad decir que rechazaban el mensaje que se dio en una oportunidad, no sé si fue mi comandante Chávez o el comandante Maduro, cuando decían que el ejército venezolano no tuvo necesidad de ayuda de gobiernos extranjeros. Y hay gente, bueno, hay personas que para contrariar o contradecir esa versión dicen, no, pero ahí estuvieron los británicos. Luchadores o, entre comillas, mercenarios británicos, irlandeses y de países europeos, pero no de gobierno. No. Y nosotros no recibimos ninguna ayuda. Y en cuanto a la actitud del ejército del libertador, de los soldados y la tropa, de una salud jovial, de hecho están bien alimentados. Sí, cómo no. Decía Falcón Veloz en un programa de estos que mi amigo el profesor Falcón Veloz, que con una novilla comían 30 soldados. Y ellos venían de celebrar pues la noche víspera de San Juan. Mire, de hecho, antes de que hagas esta preguntita con respecto a cómo eran esos ejércitos, ¿no? ¿Cuáles eran las características que tenía? Y haciendo alusión también a lo que mencionaba usted hace un rato, que, eran españoles que también habían, digamos, sobresalido en ciertas batallas, incluso fuera de esta. Por ejemplo, Bolívar en su parte de guerra, el que mencionaba hace un ratico, el 25 de junio de 1821, dice: el ejército español pasaba de 6.000 hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. Vamos a poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, efectivamente, como lo dice el profesor, estamos hablando de los mejores de España, que venían justamente de derrotar a Napoleón Bonaparte, que llegan en esa expedición sin duda significativa. 15.000 hombres al mando de Pablo Morillo, no es cualquier cosa, llegan a Margarita en 1815. ¿Qué pasó con esos hombres en 1800, ya no solo en el 19, sino en el 21, o en el 20, incluso en el año 20? La mitad de ellos perecieron en los combates librados con esto que ellos llamaban bandoleros. Es más, estaba hablando de más de la mitad, de 7.000 hombres. Eso que usted decía correctamente, profesor, es maravilloso. Es decir, ahí hay dos cosas que es necesario rescatar. En primer lugar, debemos decir, cuando nuestra querida amiga acá nos habla de cuáles eran las características de esa fuerza militar, bueno, esa de 1819, en su composición, era diferente a aquella fuerza patriótica de la Primera República y luego de la campaña Mirable y de la rebelión de los orientales. ¿Por qué era diferente? Porque incluso en su estado mayor era, vamos a darle un nombre, poliestamental. Ahí no solo eran blancos criollos. ¿Acaso no había mulatos y mestizos, como, por decirlo, Leonardo Infante, como nada más y nada menos como Rondón? Laurencio Silva, nada más y nada menos. Eso era inconcebible. Para el año 1812 era inconcebible. O sea, es decir, por eso lo estamos diciendo, que en su composición, en la composición de esa fuerza de 1819, que ya tenía, por supuesto, ya había un trazo junto a Páez de 1816, que Páez se había hecho de nada más y nada menos de una fuerza telúrica que antes había combatido al lado de Boves. Más de 6.000, 7.000 hombres. Hombres que provenían de las sabanas venezolanas, de las estepas venezolanas, que constituían poblaciones trashumantes que vivían a salto de mata, como decimos aquí, vivían en un estado de guerra permanente. ¿Quiénes eran? Ahí habían indios o aborígenes, nuestros aborígenes huidos y levantados, rebeldes, vivían en esos asentamientos de los llanos venezolanos, afrodescendientes, esclavos huidos y blancos perseguidos. Entre ellos, uno de ellos fue Boves, por cierto. Entonces, ¿quién podía enseñar a estas poblaciones? No solo hombres, muy bien dicho por usted, no solo hombres, mujeres que no solo estaban para cocinar o para coser, sino que combatían en un estado de guerra permanente al igual que los hombres con los que vivían, evidentemente. Entonces, de tal manera que es más que un número, más que la cantidad, eran las formas, las maneras, las tácticas
aprendidas en el fragor de la lucha durante años de resistencia. Yo me rehúso a pensar cómo a algunos se les ocurre decir, por ejemplo, bueno, que los elementos de guerra de guerrillas aplicados en Venezuela provenían de aquel esfuerzo intelectual del Reino de España con Raimundo Montecuccoli. Dígame usted qué va a saber, qué va a leer un llanero de estos con lanza en ristre de Montecuccoli. No, digamos que ese es el resultado de la vida en resistencia. Eso precisamente, como suele suceder, es lo que jugó a favor para el triunfo definitivo de nuestro ejército patriótico. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quisiera que pudiéramos ahondar también en este tema que he revisado acá, la división táctica de tropas, algo que llamaron también la maniobra envolvente y el uso combinado de la caballería con estas tropas extranjeras que también colaboraron para esta victoria trascendental en nuestro país. Entraremos en detalles. Así es. Pero tenemos que hacer esta pausa y antes es momento de publicidad con nuestros amigos de El Banco de Venezuela. Te contamos rapidito, con BDB App siempre hace jugada ganadora. Pagos, servicios e innovaciones las 24/7 al alcance de tus manos. Descarga la app del banco número 1 y aprovechala al máximo. Y es que el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Hola, vale. Cuando hablamos del 24 de junio, automáticamente piensas en el campo de Carabobo, donde se dio la batalla. Pero hoy te vamos a mostrar algo diferente. Escuchen. Estamos en San Carlos, Estado Cojedes. Casa La Blanquera es un ícono aquí en San Carlos. Fue construida a finales del siglo XVIII. Aquí se planificó, se organizó la batalla de Carabobo que tuvo lugar el 24 de junio del año 1821. Y ahora es momento de ver algunas curiosidades sobre la batalla de Carabobo. La batalla se utilizó por primera vez el uniforme militar para el combate. El teniente Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero, porque siempre iba adelante en las batallas, se quitó las botas en pleno combate porque él había aprendido a montar descalzo. Simón Bolívar tenía un perro llamado Nevado que luchó con él en la batalla. El Libertador montó durante la batalla un caballo blanco llamado Palomo. El general José Antonio Páez llevaba para la batalla 2.000 caballos y 3.000 reses para la comida. Los españoles parecían estar en control de todo. Fue la última batalla en la que participó nuestro Libertador. Esta batalla marcó la independencia de Venezuela y hoy conmemoramos a todos los héroes que lucharon ese día. Y mientras tú reflexionas sobre estos datos de la batalla de Carabobo, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Ahí veíamos a Aurelín Monzón desde las redes. Da algunos datos ahí, Jocelyn. Quisiera que nuestros invitados dijeran si esto es cierto, porque a veces uno ve en las redes muchos relatos, pero saber si esto realmente era así es lo interesante. Y ustedes tan conocedores de esto, quisiera que nos sacaran de dudas. Porque otro dato incluso se nos está escapando por ahí, que no hemos dicho. Bueno, efectivamente lo que está diciendo en cierta forma es correcto. Hay que entender primero las tropas nuestras de San Carlos. El que ha ido para San Carlos sabe que para llegar a Tahuano tiene que subir. Viene de los llanos abajo y tiene que subir para luego descender después de Tahuano, ¿no? Evidentemente, parte de eso es así. Pero lo que no es que Bolívar y toda la vanguardia nuestra construyó las estrategias en un momento determinado, así como lo hacen algunos de las élites. No. Una de las cosas importantes es que todo el conocimiento y dichas sean las estrategias son el fruto de muchas cosas, del conocimiento del terreno, de las experiencias acumuladas, pero que fueron construidas a lomo de caballo. En la marcha. O sea, sobre la marcha. La doctrina nuestra fue construida en el fragor de la batalla. No es aquella hecha en las élites con los mejores pensadores. No, en absoluto. De las experiencias napoleónicas y demás. No. Y eso es importante destacarlo. Todavía incluso en la batalla de Carabobo vemos las huellas. Vemos las huellas del comportamiento de una fuerza que utilizó aquello de, primero la diversión de Bermúdez. Eso es una cosa que llama la diversión de Bermúdez. Bermúdez, uno de los generales más veteranos, más terribles en el combate del ejército patriótico es Bermúdez. Bolívar le ordena que desde Oriente parta hacia Caracas, ¿no? A librar la batalla en Caracas, a citar Caracas. ¿Por qué?
48 horas antes de la batalla de Carabobo, ya Bermúdez está sobre Caracas y que obliga prácticamente al ejército realista a desprenderse de uno de sus mejores cuadros, que era Morales, por Dios, que bueno, se va a retirar a garantizar Puerto Cabello y de ahí avanzar hacia Caracas para librar la batalla, por cierto, del Calvario. La batalla del Calvario, es correcto. Por cierto, perdemos gustosamente. Sí. Los patriotas la perdemos gustosamente. Sí. Porque ella posibilitó, en primer lugar, el debilitamiento de las fuerzas contra las que íbamos a combatir en la batalla de Carabobo. La debilitamos. Eso lo llaman la diversión de Bermúdez. Bueno, lo otro es algunos elementos que el profesor conoce muy bien. Eso de la pica de la mona, por donde pasa un animal, por ahí pasa una pica, por ahí ¿Cómo pasa. es eso, profe? Bien, para complementar lo que dice el profesor, en el aspecto de la diversión, es importante complementarlo con las acciones de Cruz Carrillo, que va a disminuirle tropas de la Torre en el occidente del país. Entonces, que hay una anécdota interesante con relación a la batalla del Calvario y se dice que se perdió por culpa del corneta, porque dice en algunas partes de la historia que Bermúdez ordenó al corneta que tocara ataque y el corneta tocó retirada. Bueno, ahí Bermúdez sacó el sable y ya no hubo más nadie que tocara corneta. Sí, y por esa razón se dice que se pierde la batalla. Con respecto a lo de la pica de la mona, fíjense, hay un detalle bien interesante porque nosotros celebramos normalmente la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821, pero anteriormente ya había habido otra batalla de Carabobo. En la época de la Segunda República, el 28 de mayo de 1814. El Libertador también libró una batalla ahí en el campo de Carabobo. Por eso es que ahí se aplica una de las máximas del conocimiento del terreno, porque ya Bolívar conocía ¿Qué características tuvo esta primera batalla? Sin embargo, Bolívar en aquel momento ocupaba la posición donde estaba la torre en 1821, o sea, al contrario, y las tropas realistas ocupaban la parte que venía de Taguanes. Es importante porque la victoria en esa batalla, que por cierto, el jefe realista era Juan Manuel Cajigal. Yo estuve investigando a ver qué relación tenía con el Cajigal nuestro, pero bueno, no lo he encontrado aún, ¿no? Sin embargo, esa batalla dio pie pues a que se abriera el compás para que se dieran otras batallas que consolidaron el triunfo de Venezuela y nos abrieron la puerta a Carabobo en 1821. Por supuesto, nos abrió la puerta para la consolidación en Angostura, la constitución de la Gran Colombia. Es un proceso. Sí, es un proceso. Eso es lo importante destacar. La historia no es un acontecimiento. Es un proceso que, en fin de cuentas, es un conjunto de acontecimientos interconectados que tienen no solo la secuencialidad, que tienen un contenido y tienen un discurso determinado. No, por eso no podemos estudiar las batallas como que si fueran un grupo de hombres se consiguieran y se entraron a tiros. No, es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿cómo no entender? Bolívar sale de 1819 después del discurso de Angostura, cruza los llanos, anegados, por cierto, y ahí se consigue con los laceros que libran batalla, bueno, las queseras del medio. Una batalla en la cual Bolívar, ¿qué dijo cuando llegó en el fragor de plena batalla? Dijo, si yo no estuviera aquí, si no hubiera llegado, yo diría que todo es mentira. Claro. ¿Cómo es que una batalla de eso puede ser donde un grupo pequeño, 500 hombres de Páez, combatieron contra 2.000 de Pablo Murillo y los derrotan? Eso es incomprensible, sobre todo para los clásicos, entre comillas, militares, provenientes de la Europa de ese entonces y todavía. Eso en primer lugar. Y luego el hecho de llegar a Barinas y atravesar el páramo de Pisba. Ese páramo de Pisba con que de alguna manera atravesar con llaneros acostumbrados a 40 y tantos grados de temperatura, atravesar los páramos de Pisba para librar la batalla de Pantano de Vargas. Pantano de Vargas, claro. Que precedió en ese mismo mes de agosto de 1819 a la batalla de Boyacá. Profesor, no quisiera que se me escape la pregunta que le había dejado antes de irnos a la pausa sobre la división de las tropas
la maniobra envolvente y el uso de la caballería combinada con las tropas extranjeras. ¿A qué se refiere cuando...? ¿Me permite? ¿Cómo no? Adelante, Sí, claro. Un tema que le apasiona, Sí, por supuesto. ¿A qué se refiere Sí, todo esto? Ciertamente, bueno, la diversión es un doble envolvimiento. Ajá. Las tropas, cuando Bolívar llega y se sitúa en el Cerro de Altavista, él observa el dispositivo de batalla que tiene de la torre y se da cuenta que por el frente no se le puede meter porque es muy rudo. O sea, si hay un ataque frontal, iba a ser muy rudo, que por cierto le tocó ir llevándolo poco a poco a la tercera división. Sí, los colocaban en desventaja, por supuesto. Entonces le dio la orden a Páez con la primera división a que hicieran un envolvimiento por el lado derecho de las tropas realistas. O sea, por el lado izquierdo nuestro y por el lado derecho, y que subiera por un desfiladero que estaba después de la quebrada Carabobo. Y ese desfiladero es el Cerro de la Mona, la pica de la Mona, sí, que daba frente para un solo hombre. Bueno, pues y de la Torre le dio instrucciones al batallón Burgos para que le hiciera frente a Páez porque lo sorprendió. Yo no estaba esperando que le llegaran por ahí las tropas, los patriotas. Entonces, claro, el Burgos lo arremetió y de manera tal que esos lanceros de Páez, estos llaneros de Páez, se tuvieron que replegar un momento, claro, y le dieron la oportunidad a que el batallón Cazadores Británicos, no la Legión Británica, porque la Legión Británica había sido desactivada en enero de 1821. Entonces se quedó el batallón de Cazadores Británicos con Ilderton Farriar y de hecho por ahí sale la versión esta de rodilla en tierra. Sí, claro, es rodilla en tierra porque la primera línea, sí, los tiradores están arrodillados mientras los que están parados disparan simultáneamente. De hecho, esas son columnas estas formadas de A3 porque uno arrodillado, uno de pie y otro que recarga. Que hay un hecho curioso que para esa época había que tener muy buenos dientes porque los cartuchos de pólvora venían envueltos en papel y tenían que romperlo con los dientes. O sea, ahí no había soldado que pudiera tener el cari en el frente del combate. Porque no le partían los dientes nada más que rompiendo el cartucho de pólvora. Entonces, cuando Páez está en el fragor de la batalla, que te tiene que aguantar un poco, entra Ilderton Farriar con el batallón Cazadores y arremete pues contra las tropas de Burgos. Eso le da oportunidad a que Páez suba, porque es un estrecho, es un caminito para donde cae una sola persona. Y por ahí tenía que meter 1.500 llaneros. Bueno, lo hicieron de tal manera que arrasaron al Burgos y el Burgos tuvo que ir. De hecho, le mandaron al Valencia y le mandaron los otros batallones realistas y no pudieron con esa maniobra fue determinante en la batalla. Completamente. Haber enfrentado a Boves le dio esa visión al Libertador de poder plantear esta estrategia en el campo Carabobo. Mira, yo creo que todo eso es posible porque justamente es decir, no solo Bolívar, todos aquellos que estaban ahí aportaron justamente del aprendizaje durante tantos años de combate, desde 1811, caramba, hasta 1821, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 10 años de combate. Eso estaba presente allí, pero incluso hay cosas que... eso de pasar por una pica, por favor, a una división completa, eso que llaman derramarse hacia la derecha, como lo hicieron como lo hizo Páez, para pasar a través de una pica y enfrentarse nada más y nada menos que los Burgos, como usted bien lo dice, Burgos de Valencia, estás hablando de los mejores de Europa, claro, y haberlos enfrentado, eso no es cualquier cosa. Yo creo que hay una demostración, yo diría que de la frescura, de ese conocimiento, de la creatividad en materia estratégica que iba a permitir a vencer un enemigo sumamente poderoso sin la menor. Claro, bueno, y dice el Libertador que solamente una quinta parte de los patriotas fueron los que decidieron la batalla. Una pausa muy pequeñita aquí, ya retornamos, seguimos con más detalles que usted seguramente no conoce acerca de la batalla de Carabobo. ...24 de junio no es un día cualquiera en nuestra historia.
Hace 204 años en la sabana de Carabobo se sellaba el destino de una nación. Una batalla épica donde la valentía y el ideal de libertad forjaron la Venezuela que hoy conocemos, gracias a la estrategia militar de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Sabías que nuestro libertador es considerado un genio militar por sus gestas históricas? Acompáñenme y lo averiguaremos. Sí, siento que él fue uno de los mayores libertadores que tuvo la Gran Colombia en su momento. Y pues diría que para su época hizo muchas cosas excelentes, que en la actualidad podíamos aplicarlo y consideraríamos que puede ser que funcione bien. Sí, considero que sí, siempre lo he considerado como un estratega de su tiempo. Eso es irrebatible en ese particular. La verdad, creo que sí. Pienso que para el momento él tenía mucho conocimiento de lo que estaba haciendo, por algo logró hacer lo que hizo. La verdad, pienso que él supo utilizar la información que tenía en su momento, dadas las limitantes del momento, todo, y supo sacarle mayor provecho y eso le otorgó lo que se conoce hoy como el Libertador, pues. El legado del 24 de junio sigue vivo, recordándonos que la libertad es un tesoro que se defiende y se honra cada día. Bueno, estamos de vuelta. Un día como hoy, usted se preguntará, se conectó en estos últimos minutos de que estamos hablando de la batalla de Carabobo, pero con algunos datos que seguramente usted no había escuchado con detenimiento. Ahí veían qué piensa la gente acerca de este tema. Y me voy con esa primera pregunta y ya esto para cerrar porque nos quedan poquitos minutos acerca de este tema, ¿no? ¿Qué traer de esos tiempos, de esas batallas, de esas campañas a estos tiempos actuales? Porque decíamos en principio que si hiciéramos una semejanza, hay cosas incluso que podemos adaptar. Bueno, hay quienes dicen que la historia es cíclica. Entonces, ¿qué de eso? Que seguramente hay mucho en nosotros, ese espíritu y todo eso, podemos traer a estos tiempos actuales que no son para nada fáciles, que han sido muy complejos y que seguramente nos llevarán a nuevas batallas, pero también, ¿por qué no traernos ese pensamiento de Bolívar y de quienes participaron en todo este proceso que recordamos el día de hoy, pero sobre todo cuyas banderas levantamos también para seguir enfrentando esas próximas dificultades, profe? Bueno, la primera es la siguiente. ¿Cuál puede ser el referente histórico justamente en materia de doctrina militar? No hay otro referente histórico. Nuestro referente histórico es aquella doctrina construida a lomo de caballo por nuestros libertadores. Ese es y de paso, una doctrina probada en batalla que justamente produjo la liberación y la expulsión del Imperio Español del continente americano. Ese es nuestro referente histórico. De tal manera que los fundamentos de nuestra doctrina militar actual están allí. El pueblo en armas, por ejemplo. ¿Qué era nuestro ejército patriótico? ¿Eran acaso élites? No, era el pueblo venezolano, el pueblo todo. Porque nosotros, a diferencia de las Fuerzas Armadas Europeas, no construimos ejércitos elitescos ni mercenarios, como sí pasó durante la Edad Media, incluso el periodo feudal en los países europeos. Aquí el ejército patriótico nace del propio pueblo, como lo hemos venido manifestando a lo largo de todo el programa. Eso es una. De hecho, el Libertador manda a hacer estos uniformes porque se quedan cortos, incluso con la incorporación de esos distintos sectores a esta batalla. Efectivamente. Entonces, es necesario que comprendamos, en primer lugar, eso, pues que nuestra doctrina es el pueblo en armas, y que por supuesto había una enorme, allá no ni siquiera era corresponsabilidad, era el pueblo, el propio pueblo, porque aquí en la Capitanía General de Venezuela, antes de la declaración de independencia, no había una fuerza militar que pudiera decir española, y no había una fuerza militar tampoco que en rebeldía pudiera ponerse fuera. La construimos desde el pueblo mismo. Claro. De tal manera que eso es una de las características. Esa doctrina militar, ¿dónde está la doctrina militar? La doctrina militar bolivariana está aquí, y fue traída por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, porque después de 1830 fueron suprimidas las ideas bolivarianas, desde 1830 hasta 1998, y se nos impusieron doctrinas exógenas, entre otras aquella de 1947, la doctrina de seguridad de Truman, de seguridad nacional. Desde 1998 nos trajimos el pensamiento militar bolivariano, la doctrina militar bolivariana en su fundamentación, y de allí el concepto estratégico militar y, por supuesto, el sistema de defensa territorial, esa doctrina parió nada más y nada menos algo que pareciera ser que le preocupa a los enemigos de la patria, que se llama la milicia bolivariana. 20 segundos, profe. Sí. Bueno, claro. Muy cortito, que ya nos vamos. Justamente para reforzar lo que dice el doctor Nava,
nosotros debemos enfocarnos no en la estrategia de Bolívar, sino en la metaestrategia del libertador Simón Bolívar, porque esa metaestrategia la estamos viviendo hoy día. Eso ha pasado cronológicamente a través del tiempo y ha sobrevivido y han intentado rescatarla hasta que llegó mi comandante que la impuso, pues. Porque fíjense, yo cuando estuve en la escuela de infantería que nos mandaban en el curso de oratoria a leer el Par de Carabobo, esa era la única vez que se leía el Par de Carabobo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que ese Par de Carabobo se vive hoy día. Nosotros estamos estableciendo maniobras, estrategias, diversiones para defendernos pues, esos ataques multiformes del imperio hegemón. Y todo ese pensamiento, todas esas ideas y toda esa doctrina es lo que prevalece en estos días y es justamente, yo creo que una de sus mejores manifestaciones el plan de la 7T. Muy bien. Sí. Agradecemos al profesor Hernán Olive. Lamentablemente quisiéramos hablar mucho más, pero se nos ha acabado el tiempo. Se quedó corto. Profesor de Geopolítica también. A Henry Navas, historiador, también amigo de la casa, y a usted por su sintonía. Nos queda más que despedirnos de este espacio, llenarnos de gloria del día de hoy, 204 años de esa batalla épica para nuestra independencia y reforzar esa unión cívico-militar policial que nos ha mantenido en revolución. Día del Ejército Bolivariano. Así es. Feliz tarde para todos ustedes. Cuídense mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.